Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y como siempre lo decimos, nuestra mirada es integral, como es la salud que atraviesa la vida de las personas, de las sociedades y especialmente en el programa de hoy queremos ocuparnos de la sexualidad, que es una arista fundamental para la salud de las personas, que es un tema que todavía sigue teniendo cierto tabú, que hay cierta vergüenza a la hora de abordarlo como si no fuera parte de la condición humana más esencial, ¿no? Y además necesaria. Y en tiempos en los que muchas cosas han cambiado, todavía hay que seguir abriendo ese camino, tanto para hombres como para mujeres, en este tema que a veces sigue resultando complejo, cuando en realidad tiene que ver con lo más natural y lo más esencial de las personas. Tal vez lo cultural es lo que condiciona definitivamente abordar la sexualidad en el día a día. Vamos a empezar con nuestro columnista de todas las semanas, el doctor Gabriel Barragalo, que siempre es un placer con él poder conversar sobre el lado B de las cosas. Hoy, Doc, el conocimiento científico. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Milva? Gracias por tu permanente invitación. Sí, o sea que el tema del conocimiento para mí es un tema redundante. Hemos hablado ya varias veces, distintas aristas, distintos lados ya del conocimiento. O Ujú. sea que desde Platón, los antiguos griegos conocían perfectamente la diferencia entre el conocimiento y la opinión. A la opinión subjetiva y personal la llamaban doxa. En cambio, al conocimiento sistemático basado en la evidencia lo llamaban episteme, de ahí viene epistemología. Ya también los romanos, una frase célebre de Catón el Viejo era res non verba, o sea, pedía hechos y no palabras, desconfiando de las argumentaciones y apoyándose en aquello que era comprobable. La vieja lucha de la fe, la razón, el idealismo y el empirismo acompañaron siempre el avance del conocimiento de la humanidad. Alguna vez dijimos que el CEO de Google nos decía que todo el conocimiento médico, todo el conocimiento acumulado hasta el año 2003, por siglos y siglos, hoy ese volumen se genera en tan solo 2 días. El conocimiento médico es el motor que le da sustento al avance científico. Sobre él se apoyaron todos los descubrimientos y desarrollos de la humanidad en cuestiones de salud. Es el conjunto ordenado, comprobado, sistematizado de los saberes, obtenido de manera metódica a partir del estudio, de la observación, de la experimentación de los fenómenos y los hechos. Es importante saber que es crítico, es fundamentado, es verificable, es universal, es objetivo y principalmente es provisorio. Esto quiere decir que probablemente en el futuro algún nuevo descubrimiento y algún nuevo conocimiento lo va a terminar reemplazando. La extensión y la fragmentación del conocimiento médico hace que la medicina tuvo que separarse en varias especialidades, ya que no puede abarcar una sola persona o una sola especialidad todas las especialidades o todo el conocimiento médico. Hoy el Ministerio de Salud de la Argentina reconoce 70 especialidades médicas y existen muchas otras por reconocer. Fíjate que la importancia de reconocer la evolución del conocimiento, quiero destacar en el ámbito de la sexología, a raíz de encima de los invitados que hoy tenemos, una especialidad que aún no está reconocida por nuestro ministerio. Fíjate que hasta no Claro. hace mucho tiempo, hasta el año 1990, era, la homosexualidad estaba inscripta en la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental. Y todo el tabú, como vos decías en tu introducción, de la sexualidad, hoy ya parece estar superado. Más allá que un tercio de los países de las Naciones Unidas aún considera la homosexualidad como un hecho criminal y es penado en algunos casos con la pena de muerte. Por eso siempre es importante destacar aquellas cosas que se generan a través del conocimiento científico, más allá del conocimiento mágico o del pensamiento mágico o del pensamiento intuitivo. Para terminar, siempre me gusta traer alguna cita, en este caso de un psiquiatra llamado Tomás Sas, que decía, antes cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, el hombre confundía la magia con la medicina. Ahora que la religión es débil y la ciencia es fuerte, el hombre confunde la medicina con la magia. Esperemos que la sexología, como muchas otras disciplinas, de una vez por todas sean reconocidas en el lugar que se merecen. Me quedo a escuchar a nuestros invitados, Milva. Gracias, Gabriel. Siempre es un placer poder escucharte y además siempre nos ayudas a reflexionar un poquito más allá de las cosas que uno ve a primera vista. Por eso es el lado B. Gracias, doctor. Un placer como siempre. Quédate con nosotros. Hasta la próxima. Vamos a Gracias. saludar a la doctora Melissa
Pereira. Sexualidad es el tema de hoy, te lo anticipábamos, es fundamental en la salud de las personas y es un tema del que especialmente nos gusta hablar. Doctora Melissa Pereira, que es médica especialista en ginecología y infertilidad y además autora del libro B, Ciencia para una geografía íntima sin mitos. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida, salud en todas las políticas. Hola Milva, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contenta de tu libro, contenta de tu investigación, porque vos me parece que sos más joven que yo, pero yo todavía soy de la generación de mujeres que tal vez en su infancia creció con ciertos mitos y sobre todo con tabúes y sobre todo con el concepto atravesado de que las mujeres no estábamos vinculadas al placer en la sexualidad, sino más bien una función casi reproductiva, te diría, y celebro que todo esto haya ido quedando atrás, pero no es tarea fácil porque todavía perduran, ¿no? Las cuestiones conservadoras, las costumbres, ciertas visiones rígidas sobre el tema y sobre todo prejuiciosas. Ni hablar del tema religioso cuando interviene, ¿no? En esta cuestión tan humana como es la sexualidad. Exacto, absolutamente. Y como profesional de la salud, como ginecóloga, a través de la experiencia, de lo que uno ve con las pacientes, con la familia, todo lo que estuviste nombrando trae aparejado a veces desconocimiento y mismo problemas de salud, falta de controles o prácticas que no son de las mejores para nuestro cuidado personal, para el cuidado para con el otro. Mucho se habla de la educación sexual en las escuelas, en los ambientes de trabajo y en las casas, y uno ve, hasta como protagonista a veces, que quizás es, bueno, este adolescente, ¿por qué no lo educan en la casa? Y es información y es conocimiento que quizás los padres o los tutores, los adultos responsables de esos niños, adolescentes, no tienen la información adecuada porque nunca se la pudieron, porque no tuvieron en ese contexto y en esta actualidad que hoy estamos atravesando y que también lo celebro, de hablar de temas importantes y hasta básicos, ¿no? Que uno a veces lo da por sentado o por sabido Doctora, como y no. sobre eso quería Sí. preguntarte, perdón, porque este es un punto que me parece muy importante. En tu investigación y en el trabajo que llevas adelante en el libro que ahora nos vas a contar puntualmente, ¿podés detectar que hay más desconocimiento todavía por falta de educación sexual o hay más prejuicio? ¿Qué es lo que predomina todavía entre un gran sector de nuestra sociedad? Desconocimiento absolutamente al 100% y eso trae a los prejuicios. Claro, Son conceptos básicos que tenemos que saber para el cuidado de nuestro cuerpo. Muchas veces se cuestiona la educación sexual en niveles iniciales, ¿no? Uno dice, ¿qué le puede llegar a hablar a mi hijo, a mi hija en salita de 3, 4, 5 años? Y la educación sexual va desde el conocimiento, desde el cuidado, desde generar esa conciencia de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de que lo que es nuestro, lo que no puede tocar el otro, identificar las partes del cuerpo, cómo me tengo que higienizar, qué es lo que tengo que hacer, desde esos seguro. conceptos básicos hasta después ir a las relaciones sexuales, ¿no? Uno piensa quizás la Claro. educación sexual es relación sexual, pero no. No, definitivamente tiene que ver con todo un recorrido que es esto de acompañar el crecimiento de la persona, ¿no? Que es tan importante. Como mamá muchas veces lo he contado, la experiencia de que nuestros hijos que van al jardín desde salita de dos empiecen a entender y a identificar que hay partes de su cuerpo que son íntimas, el respeto y el derecho a que no invadan esas partes, ni ellos deben hacerlo con otras personas. Todo eso tiene que ver con una formación y con incorporar la sexualidad, que es algo tan inherente a nuestra condición humana, a toda nuestra vida, incorporarlo como algo necesario, lindo, respetuoso, placentero. Me parece, Melissa, que todavía la palabra tiene una carga distinta al resto, ¿no? De las cuestiones que hacen a la salud y a la integridad del ser humano. Exacto, es el reconocimiento y la importancia de lo que somos, primero, del Ujú. cuerpo, de reconocer lo que nos da placer. El placer no es el mismo en nuestra infancia, en nuestra pubertad, en nuestra edad fértil, cuando ya pasan ciertas edades,
que uno piensa como mujer a veces que la menopausia, el climaterio es como el fin de nuestras vidas y en lo absoluto hay una etapa más para vivir. Hay mucho desconocimiento y que de a poco estamos tratando de ir brindando esa información, esas herramientas para que también uno como persona se acerque a los profesionales, a quienes estén acompañándonos en ese momento y ver que la sexualidad nos atraviesa desde que nacemos hasta que no estamos más como personas físicas en el mundo y que va más allá. Obviamente que la sexualidad a una edad son las relaciones sexuales, pero va más allá de ese solo concepto, ¿no? Seguro. Quiero para prevenir enfermedades, para prevenir los embarazos no planificados, para poder acompañarnos. La clave es esa vida placentera, saludable, responsable y consciente. Sin duda, por ahí tal vez, doctora, uno de los grandes inconvenientes que tuvimos, por decirlo de alguna manera, fue que se limitó la sexualidad a las relaciones sexuales y no entender que es algo que atraviesa la identidad de las personas, el día a día y, como vos bien decías, las distintas etapas, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de la identidad, de la elección sexual que tengamos, o de género, mejor dicho. Por eso quería preguntarte, para hacer alguna mención puntual a lo que ha sido la investigación de tu libro, y este nombre tan particular que tiene, que vos me lo mostrabas recién antes de hacer la entrevista, de la presencia de la B, y en el título Ciencia para una geografía íntima sin mitos. Es clarísimo, ¿no? Vamos a conocernos de verdad, sin prejuicios, sin mitos previos, sin cargas culturales, vamos a conocernos libremente, con la importancia, ¿no?, del derecho a conocernos. Sí, es conocer los procesos fisiológicos, los cambios, el tema de la menstruación, cómo lo ven las mujeres, cómo lo ven los hombres, los mitos anatómicos, que quizás uno tiene desconocimiento, por ejemplo, si la vagina tiene un fondo, no tiene fondo, si me coloco un tampón, una copita, si la voy a poder sacar. Y uno habla, por ejemplo, hoy en día, en la pandemia fue un boom el tema de la sexualidad, de los juguetes sexuales, y digo yo, quizás todavía desconocemos si lo que colocamos dentro de nuestro cuerpo lo vamos a poder sacar, cómo es la importancia, ¿no?, ir en paralelo, a incentivar la sexualidad, a romper esos tabúes que uno puede tener y vivir su sexualidad a su manera, pero a la vez tenemos que conocer el cuerpo, ¿no? Porque uno ofrece un montón de herramientas para potenciar la sexualidad en lo que las relaciones sexuales respecta, pero tenemos ese miedo de que a ver si se me pierde por el cuerpo o hizo, ¿no? Cosas básicas. Si es compartido, qué pasa con las infecciones de transmisión sexual, es mucha información. Pero Seguro. me parece que es un buen momento, como aparte del alcance que tienen las redes sociales, que invitamos también a que consulten a los profesionales, que romper esa barrera también, ¿no? Que uno quizás iba al médico solo para los controles o una dolencia en particular, pero podemos evacuar un montón de dudas en la consulta médica. Sin dudas. Doctora, hay como en los tiempos que corren, básicamente desde el empoderamiento de la mujer, desde todas estas situaciones que por lo menos en nuestro país empiezan a surgir, desde lo que fue el Ni Una Menos, desde lo que fue tomar conciencia de la violencia de género, desde pelear por una ley que legalice la interrupción del embarazo y que no sea practicado de manera clandestina, como se lleva a cabo, como un derecho también. Hay también una apertura de las mujeres o una inquietud respecto de su sexualidad o un empoderamiento también en materia sexual. Sí, al 100%. Estamos dando ese lugar para que podamos hablar las mujeres, para que podamos descubrirnos. Muchas mujeres quizás no conocen lo que es un orgasmo porque depende de la otra persona y yo tratamos de incentivar primero a la autoplacer. Antes quizás generarse autoplacer, masturbarse era como un pecado, ¿no? Hablando también de... Era un re pecado, doctora, debo decirle que era un re pecado, habiendo crecido en un contexto sobre todo de colegios religiosos, donde todo eso se atravesaba de una manera casi tremenda, ¿no? La condición más humana de las personas, que es la sexualidad, cuestionado y puesto en un lugar de tanta oscuridad, ¿no? Y eso invita a conocerse. Cuando hablamos mucho del clítoris,
no hablamos solo para que lleguen a un orgasmo y nada más, es para que anatómicamente se conozca. Hablar del himen es hablar y trae aparejado muchísimos mitos, que si no sangro en la primera relación sexual es porque no era virgen, la virginidad. Es una palabra que hoy en día estamos tratando de celebrar un poco qué significa una persona virgen. Si haber llegado a un orgasmo mediante una masturbación ya no soy virgen, ¿por qué depender siempre de esos inicios sexuales o de esos placeres sexuales siempre del otro? Si bien uno incentiva a tener una pareja, a compartir el placer, yo creo que el inicio está en primero compartir placer con nosotras mismas o con el hombre también, ¿no? Pero la mujer estuvo mucho tiempo silenciada y a la merced de otro, ¿no? Y yo celebro que hoy por hoy estemos haciendo tanto hincapié en el autoconocimiento, en la masturbación femenina, en visibilizar que existe y que la mujer tiene el mismo derecho de tener esos placeres que el hombre y que pueda hacer a solas o en conjunto. Y obviamente elegir su pareja sexual. Sin duda. Doctora Pereira, gracias por esta conversación con nosotros, gracias por el libro y vamos a estar en contacto seguramente en otra oportunidad. Un abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias, Milva, saludos. Gracias. Lo estoy saludando al doctor Jonathan Finkelstein, médico, urólogo, andrólogo y sexólogo también y especialista en medicina reproductiva. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Salud en Todas las Políticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milva? Muchas gracias por la invitación y qué lindo llegar a un lugar que se está hablando con el nivel y la calidad que están hablando. Primero la gran introducción que hizo Gabriel y después todo lo que ibas hablando con Melissa. La verdad que es un placer sumarme a esta charla. Gracias, para nosotros es un placer tenerte, doctor, y ahora preguntarte a vos entonces, ante este escenario que Melissa contaba, ¿no? ¿Cómo es la situación del varón, por decirlo de una manera más tradicional, ante el empoderamiento de la mujer? Porque también el varón, como muchas veces lo mencionamos, es víctima también de un sistema que lo crió y que lo construyó en cierto rango machista o con ciertas culturas y costumbres que debió incorporar sin cuestionar. Y hoy el escenario se mueve para todos, ¿no? El empoderamiento de la mujer termina siendo un empoderamiento para la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad, entonces, por supuesto que es positivo. Después es ver de la forma que cada uno lo va adquiriendo, lo va desarrollando y se va sumando también a ese empoderamiento. Con respecto a lo sexual, es verdad, el hombre, quizás uno tiene el concepto de que el hombre era el gran mandatario de todo esto, y la verdad es que el hombre también sufrió un montón con ese modelo que se planteaba, ese modelo de que el hombre siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que estar listo, siempre tiene que tener una erección, y a partir de que empiezan a aparecer las fallas, es donde ese hombre macho que tanto nos vendieron empieza a pichonarse. Entonces, pobre, qué carga fuerte esa, doctor, ¿no? Para el varón, tener ese mandato y esa obligación de responder siempre ante situaciones que, bueno, que muchas veces no suceden por muchas razones, ¿no? Y no hay nada para temer ni para alarmarse ante algo así, ¿no? Bueno, pero creo que lo que se está logrando es la humanización de la sexualidad. Y a partir de humanizarlo podemos entender de que no somos robots, que no somos máquinas, que hay diferentes etapas de la vida, que hay crisis, que hay momentos, que hay situaciones. Todo eso empezó en estos últimos tiempos, me parece, y las redes están ayudando un montón a que la gente pueda empezar a visibilizar eso que cada uno lo tenía quizás guardado y empieza desde un lugar fácil, quizás desde su casa, desde un colectivo que ve un posteo, que ve un video, que sube algún influencer o algún médico con alguna cuenta, empezó a permitir generar ese bichito, prender esa vela, como para ese oscurantismo que antes hablabas, poder empezar a iluminar un poco con información, que antes hablaban muy bien con Melissa. Al no tener información, los mitos, las leyendas, cobran muchísima más, que esto también lo hablaba Gabriel en lo que es la introducción, cobran muchísima más importancia que lo científico. Obviamente que hablar de lo científico en relación a la sexualidad muchas veces es complicado, porque objetivizar diferentes cuestiones no es fácil, porque depende de mucho de la cultura, de la religión, como también vos hablabas antes, y de diferentes factores. Es lo mismo también cómo yo puedo desarrollarme sexualmente ahora, cómo puedo vivir mi sexualidad, que en los 70, que en los 30, o si vamos más para atrás, obviamente más.
Pero creo que Sin el duda. secreto está en naturalizarlo y terminar de mostrar que es una parte de la vida, es una esfera muy importante, pero que todo Muy. se puede charlar. Doctor, retomando lo que decía el doctor Barbagallo respecto de los mitos y de la cuestión de salud exclusivamente y lo que veíamos con Melissa, ¿coincidís también que todavía hay más prejuicio que desconocimiento o al revés? ¿Todavía hay que seguir enseñando literalmente educación sexual a una gente más grande? Yo creo que tenemos que empezar, primero, tenemos que entender que convivimos en una sociedad que tenemos gente que nunca, jamás tuvo educación sexual, sino que fue una educación que se formó o sola, una educación sexual sola, o con los mitos urbanos, o con la leyenda, o con alguna abuela que alguna información podía tener. Después tenemos en la sociedad quizás diferentes personas que se fueron formando ya con lo que fueron viendo en internet, de más chicos, con la pornografía, la pornografía en los años 70 que tiene un boom, y empezaron a ver diferentes cuestiones que empezaron a relacionar que lo sexual era lo que uno ve en la pornografía industrial, que está cada vez por suerte más claro que no es así la vida sexual. Claro, Y tenemos tampoco una era lo real, generación, digamos. y tenemos una generación quizás como para poner un número de menos 30, que viene, es una ola infernal, que acá en el país obviamente se acompaña mucho de todo lo que fue empezar a discutir, creo que el proyecto de interrupción del embarazo, que puso los temas sobre la mesa, y hay una avidez de información en lo sexual impresionante. Uno lo ve sobre todo en las redes, porque también eso, logramos desde la medicina llegar a la gente, que eso es algo muy criticable en la medicina. Si uno habla de sexología, uno a la cabeza se le vienen quizás dos figuras, no sé, el doctor Kuznetsov y tenemos a Alessandra Campoya. Son quizás las dos primeras figuras que se te vienen a la cabeza, que hicieron, creo que hay algo muy importante de encontrar a través de una herramienta, a través de los medios, de cómo ir llegando. Pero bueno, creo que ahora se viene una perfeccionar esta llegada mucho más con lo que son diferentes cuentas en las redes, que empezó a acercar a la medicina a la gente, algo que a los médicos nos cuesta muchísimo llegar a la gente. La medicina es muy rígida. El guardapolvo blanco espantó a la gente en cierto tema, y en lo sexual ni hablar. Bueno, acá venimos a tratar de ayudar en este cambio de empoderamiento, no solo femenino, sino masculino, o del género trans, o del género que cada uno se siente identificado, pero ayudar a dar las herramientas para poder vivir una relación sexual, una vida sexual satisfactoria. Doctor, incluso hasta los tratamientos anticonceptivos se han empezado también a jugar de otra manera. Digo, tengo entre las tantas cosas que me gustaría conversar con vos el tema de la vasectomía, porque es sin duda algo que llama especialmente la atención en este tiempo, que es la decisión de los hombres de utilizar este procedimiento, ¿no? Que bueno, para los que nos costó mucho ser padres y tuvimos la fertilidad afectada desde el origen, nos parece algo como en lo personal. A mí me parece todo muy fuerte aquello que cercena el cuerpo, pero es absolutamente respetable y buenísimo que esté la posibilidad de esa elección, ¿no? Hace 2 años tuve la suerte de dar una charla TED, y dentro de la introducción empiezo hablando que soy como el hombre de las dos caras. Viene un paciente al consultorio y me dice: hola, ¿qué tal, doctor? Mirá, estamos con mi pareja buscando un embarazo hace 3 años y no lo podemos lograr. Me pongo la camiseta para tratar de lograr el embarazo. Siguiente, un paciente me plantea, ¿me escuchás, Milva? Ay, sí, se había cortado un minutito, pero entendimos el primer planteo. La pareja que quiere lograr un embarazo y necesita de la ayuda de la ciencia para hacerlo. Hasta ahí llegamos. Exacto. Y después viene el siguiente paciente y me plantea: hola, ¿qué tal, doctor? Vengo a hacerme la vasectomía, tengo 2 hijos, no quiero más. O directamente, no tengo hijos, no quiero saber de nada. Soy como un hombre de las dos caras. Yo, ahí tengo que quedar en mi lugar de médico, y yo voy a ayudar a esas parejas a tratar de poder solucionar lo que lo trae la consulta. Y por supuesto voy a dejar todo con la pareja, como debes haber pasado vos, para tratar de lograr ese embarazo, tratar de ayudar con todo ese potencial fértil masculino, mejorarlo lo más que puedo. Y después, con lo que respecta al paciente que viene con la vasectomía, la ley es clara, está en su derecho. Después, es verdad, existe lo que es la objeción de conciencia y demás, que yo, por lo menos en lo que es vasectomía, no tengo ningún problema. Entiendo que quizás hace un poco de ruido el paciente que no tiene hijos, o el paciente joven. Te viene un chico de 20 años, un chico de 19 años, 18 años, y te dice: bueno, a ver, la ley lo avala,
creo que es muy importante algo que dice la ley, que ese paciente tiene que ser capaz. Entonces, perfecto, si yo le doy la información, todo lo que necesita saber del método, y él entendió todo y sigue firme en su decisión, yo por supuesto voy a hacer la vasectomía, pero voy a estar tranquilo que le expliqué todo, que entendió todo para poder tomar esa decisión y tenía esa información, que es lo que hablábamos antes. La información es el desconocimiento. La vasectomía, por suerte, es un método anticonceptivo que por definición es reversible. A mí me gusta decir como que es potencialmente reversible, o sea, yo puedo ir en busca de esa reversión, volver a unir los tubitos, pero después hay que ver si esos tubos los logro unir, si ese tubito se reanaliza de vuelta, si la calidad espermática que logra pasar a través de esa zona que estuvo un poquito flagelada, logra ser buena como para lograr generar un embarazo y un embarazo a término y un nacimiento. Entonces, me gusta que entiendan esa información de que es potencialmente reversible, pero en tu cabeza tiene que estar como que es irreversible. Si no, no es el método. Es una buena definición. Es una buena definición, doctor. Voy a pedir otro programa para volver a conversar. Otra columna de Pagalo y nuevamente con Melissa y con vos para continuar esta charla que está buenísima y me quedó recontra chico el programa. Los comprometemos para una próxima vez. Gracias, doctor. Siempre contás conmigo. Súper interesante. Muchísimas gracias, Milva, por la invitación, un placer, y creo que parte del cambio es que vos hayas elegido estos temas para hablar en un programa de televisión, ya está hablando que vos desde tu lado estás poniendo también tu granito de arena. Gracias, doctor, un abrazo muy grande, hasta la próxima. Gracias. Gracias a vos. Hablando de esto lo vamos a hacer, ya estamos comprometidos para un próximo programa. La sexualidad fue nuestro tema en Salud en Todas las Políticas y la seguimos la próxima. Abrazo grande, muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.